Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este segundo vídeo de la parte de gravitación del curso de física. Bueno, ya después de la chapa que os metí en el vídeo anterior, que bueno, lo podéis haber saltado tranquilamente, tenía que haberlo avisado desde el principio. Nada, bueno, está bien siempre para darle contexto, pero bueno, ya sabemos que al final los exámenes es lo que hay que aprobar, ahí es donde te dan un título que dice Sabo Física, ya está, a correr. La física de verdad la aprendemos todos en la biblioteca, leyendo libros y cosas así. Bueno, en fin, ya sabemos cómo son las carreras, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que tiene. Y al final lo que os van a pedir y lo que vais a necesitar son las leyes de Kepler. Así que nos vamos a meter de lleno, os voy a explicar un poquito de las leyes de Kepler y vamos a hablar de la relación de lo que hizo un poquito Newton con las leyes de Kepler. Tampoco me voy a meter muy a fondo porque quiero dejar para el siguiente vídeo lo de la deducción de la ley de gravitación universal a partir de las leyes de Kepler, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Normalmente se empieza por la primera ley de Kepler y yo soy muy original, pero voy a empezar por la primera también. Bueno, pues ya sabéis que Kepler hizo todas sus leyes a partir de las observaciones que hizo Tycho Brahe y, o sea, os podéis imaginar la movida. O sea, Tycho Brahe anotaba, pues supongo que las referencias no serían como las actuales, pero imaginaos que fuese latitud tantos grados norte, tantos grados oeste, no sé qué, no sé cuánto, y luego el tiempo que marcaba, que ojo, cuidado con marcar los tiempos, en aquella época no era tan fácil como ahora, para cada una de las estrellas, cada noche de las que podía observar. Y a partir de esas tablas, el tío Kepler fue deduciendo todo esto. La verdad es que pues, fue un trabajo tremendo, le llevó muchísimos años, pero acabó con sus tres leyes. Y la primera ley de Kepler nos dice que los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol con este en uno de sus focos. Claro, aquí nos preguntamos, vale, porque a lo mejor alguno pues anda un poco perdido y dice, ¿qué es eso del foco de una elipse? Vale, pues vamos a explicarlo brevemente. Es decir, yo voy a dibujaros una elipse, vamos a ver si me sale más o menos bien, porque este programa no me deja dibujar elipses. Estoy intentando dibujar uno, utilizar otro, pero me da problemas. Así que bueno, vamos a hacerlo poquito a poco. Una elipse, eso ya deberíais saberlo, es una figura cónica que tiene más o menos esta forma. Y lo que tiene es lo siguiente. A diferencia de una circunferencia, que todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia de su centro, en una elipse es... O sea, una circunferencia en realidad es un caso especial de elipse. En el caso de una elipse tenemos que yo voy a tener dos, lo que se llaman dos focos. Llamémoslos en amarillo, porque bueno, pues el sol está en uno de ellos, así que este vamos a llamarlo foco 1 y a este vamos a llamarlo foco 2. La curiosidad que tenemos con respecto a las elipses es lo siguiente, y es que la suma de esta distancia más esta distancia siempre es constante. Esto a la hora de dibujar las elipses es muy fácil porque, bueno, muy fácil, a ver, requiere cierta técnica, pero tú pinchas una cuerda con una cierta longitud, la que tú quieras, la pinchas en un sitio y la pinchas en otro. La estiras, pones un lápiz y vas haciendo la figura que te va mandando la longitud de esta cuerda. ¿Veis? La longitud de la cuerda es constante. Y eso, claro, si tú juntas el foco 1 y el foco 2 aquí en el centro, vas a tener una circunferencia, evidentemente. Entonces, por eso, una circunferencia es un caso especial de una elipse. La elipse es más general que la circunferencia. ¿Vale? Entonces, en el caso de Kepler, lo que hace es decir, bueno, pues aquí vamos a situar el Sol y los planetas lo que hacen es orbitar en estas figuras que se mantienen siempre con esta forma. La Tierra, por ejemplo, Marte o cualquier otro. Esta es la primera ley de Kepler. ¿Vale? Fijaos que no hay una motivación. No explica por qué se mueven de esta forma, no explica absolutamente nada, simplemente es una ley. Alguna vez me han preguntado si podría ser un principio. Eh, Quizá,
quizá, porque en principio es lo que sería el equivalente a un axioma en matemáticas. Oh, no sabría decirlo. A lo mejor algún día le empezamos a dar vueltas y todo eso, pero es una ley, ¿vale? Quedaos con que es una ley directamente. Se pueden hacer predicciones gracias a ello y ¡pum! Ya está, ¿vale? Con respecto a qué forma tienen en realidad, por ejemplo, en la Tierra, que ya comenté en el vídeo anterior, se parece mucho a una circunferencia, no es tan excéntrico. La excentricidad es para que lo entendamos, lo achatada que está la elipse, ¿vale? O sea, no es algo muy bestia, es casi circular la órbita de la Tierra, entonces pues puede llevar a cierta adaptación, ¿vale? Bueno, después de la primera ley viene, para sorpresa de todos, la segunda. Y esta es una ley, digamos, bastante especial en ciertos sentidos porque tiene mucho, mucho contenido. Esta ley nos deja por dentro un regusto a un principio de la física que después es súper importante. Lo que viene a decir es que los radiovectores planeta-sol barren áreas iguales en tiempos iguales. Y esto debería ir sonándoos un poquito. Pues yo voy a volver a dibujar aquí una elipse, a ver qué tal me sale. No importa que esté centrada o no, no importa más que nada que sea una elipse, más o menos. Y voy a poner el sol aquí, en uno de sus focos. Esto es el sol. Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ley? Lo primero, que es un radiovector. Un radiovector, voy a dibujarlo por ejemplo en morado. Un radiovector es simplemente un vector radial que va desde un punto central, que es en este caso el Sol, hasta el punto que señala dónde está cada cosa. ¿Vale? Por ejemplo, nuestro planeta puede estar aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este radiovector, al pasar un tiempo, va a barrer un área. Concretamente, vamos a poner que barre este área. Es decir, aquí lo que ha pasado es un tiempo. El planeta va a una cierta velocidad y pasa un cierto tiempo, es decir, ha recorrido esta distancia. Incremento de S, sección circular o llamadlo como queráis. ¿Qué es lo que sucede? Que Kepler se dio cuenta de que por la primera ley se mueven en órbitas elípticas, no en órbitas circulares, en órbita circular. La velocidad sí que sería constante, pero esto es una órbita elíptica y se dio cuenta de que lo que barre este área de aquí, vamos a llamarla A, va a ser igual que, por ejemplo, si yo cojo este radiovector y dejo pasar el mismo tiempo. Es decir, que yo tengo mi planeta aquí y aquí, y aquí voy a ver una cosa, y es que yo voy a tener otra sección diferente. Claro, esta longitud no es la misma que esta que había puesto aquí arriba. Lo que significa que voy a tener una velocidad diferente, pero en el mismo tiempo, este área, aunque no lo parezca, y seguramente no lo sea porque me lo he exagerado un montón, este área y ese otro área son iguales. De aquí es de donde va a salir una de las cuestiones más importantes, porque esto lo que nos está hablando es de la conservación del momento angular. Claro, tened en cuenta, como ya os dije en el vídeo anterior, que las matemáticas para la física todavía no estaban del todo desarrolladas, ni muchísimo menos como las tenemos a día de hoy, que son vamos, una cosa muy fácil de entender. O sea, si cogéis cualquier texto de esta época, os podéis volver medio locos. No sé si en algún momento habréis cogido, por ejemplo, los Principia de Newton y habréis intentado leerlos. Yo no os lo recomiendo para aprender física porque son una locura realmente. O sea, no hacen más que hablar de distancias súper raras. Luego las cosas se van traduciendo de una manera súper bestia. O sea, quiero decirte, hubo muchísimo mérito aquel que dijo, que lo que está diciendo es que la conservación del momento es no sé qué. O sea, tela, tela. Y Newton tuvo muchísimo mérito, supongo, al decir, bueno, esto lo que me está hablando es de que se conserva el momento angular, a lo que él habría definido como momento angular, que vete y tú a saber cómo lo habría definido en su momento. Pero bueno, esto es lo que nos dice la segunda ley de Kepler, que es clave.
Esto lo dice la primera. Claro, veis que, por ejemplo, como ya os he dicho, la velocidad aquí es mucho menor que la velocidad aquí porque tiene que barrer el mismo área en el mismo tiempo, ¿vale? Y aquí nos vamos ya a la tercera ley, por fin. Esta suele ser una ley que confunde mucho, pero no tanto. A ver, me explico. Eh, la gente se confunde porque la aplica igual para todo, ¿vale? Voy a deciros lo que dice la tercera ley. La tercera ley dice que los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de sus semiejes mayores. ¿Qué? Vale, aquí mucho que desgranar. Vamos a ver. Los cuadrados de los periodos. Vamos a ver esto del periodo, lo hemos comentado en algún momento. El periodo T es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Y luego, ¿qué es esto de los semiejes mayores? Vamos a ponerlo aquí, semiejes mayores. Los semiejes mayores son concretamente esta distancia de aquí. Esto es lo que se llama el semieje mayor A y este es el que se llama el semieje menor B, ¿vale? Sin más. O sea, luego ya hay relaciones para la fórmula de la elipse, tampoco hace falta sabérselas, quiero decir, no vamos a necesitar ahora mismo. La cuestión es que sepáis que este semieje mayor relaciona directamente con el periodo. ¿De qué manera? Pues nos está diciendo que el periodo al cuadrado es proporcional, eso quiere decir que es igual a una constante, vamos a llamar c, y ahora vamos a hablar de esa constante que es importantísimo, por el cubo de esa distancia, de este semieje mayor. Pensad una cosa, si esto fuese un movimiento circular, el semieje mayor sería igual al semieje menor y tendríamos un radio, sin más, ¿vale? Sería proporcional al radio. Pero bueno, vamos a seguir con las órbitas elípticas de momento y ya está. Y ahora viene una parte clave, y es la siguiente. Dice, los cuadrados de los periodos, y ojo, esto es importante, de los planetas, aquí es donde suele venir una confusión gordísima, ¿vale? Porque si yo calculo esta relación para un planeta, por ejemplo, la Tierra con respecto al Sol, o para Marte con respecto al Sol, por ejemplo, si yo tengo aquí el periodo cuadrado de la Tierra y el semieje mayor de la Tierra, va a cumplir lo mismo que el periodo de Marte al cuadrado igual a la misma constante, ojo, y el semieje mayor de Marte. ¿Vale? Es decir, si yo divido estas dos, t cuadrado de la Tierra entre t cuadrado de Marte, me va a quedar igual a el semieje mayor al cubo de la Tierra entre el semieje mayor al cubo de Marte. La constante es la misma para los mismos planetas, porque depende del Sol. Eso quiere decir que C depende del objeto que esté en el foco. ¿Vale? Aquí, esto, cuando veamos la ley de gravitación de Newton, esta C es la que nos va a hablar de la masa del Sol o de la Tierra, si estamos hablando de la Luna o lo que sea. Pero tened en cuenta una cosa. Si yo cojo esta relación y digo, el periodo de la Luna, por ejemplo, al cuadrado va a ser igual a una constante por el semieje mayor de órbita de la Luna, o el radio de la Luna. Más o menos encajan bastante bien, es decir, la órbita de la Luna también es elíptica, todas las órbitas en realidad son elípticas. Pero algunas de ellas, la de Marte no tanto, pero algunas de ellas encajan muy bien en órbitas circulares, ¿vale? Pero cuidado, porque si yo aquí estoy hablando de la Luna y la Tierra, esta constante no es la misma que esta constante. Eso tiene que quedar claro, ¿vale? Repito para que quede claro. Si yo cojo y pongo el Sol en el centro, calculo el periodo que tarda la Tierra, por ejemplo, o Marte, o el que os apetezca, pero alrededor del Sol, ¿vale? Esto lo voy a poner alrededor del Sol, concretamente. Esta C es alrededor del Sol.
si yo calculo el periodo cuadrado que tarda la Tierra 365 días al cuadrado, igual a una constante por el radio de giro, o sea, el radio de la órbita de la Tierra al cubo, y puedo utilizar esa misma constante para hacer lo mismo con el periodo de Marte y la distancia al cubo de Marte al Sol, ¿vale? O sea, no quiero ser pesado, ya sé que puede haber quedado bastante claro, pero que no es difícil, pero a veces lleva a confusión. Y cogemos y estamos trabajando con la tercera ley de Kepler y nos ponemos a trabajar con la Luna y se nos va la flapa y utilizamos la misma constante, ¿vale? Así que después esto va a ser importante cuando nos pongamos a deducir las leyes de Newton. Bueno, la ley de gravitación de Newton. Vale, aquí hay cosas que hay que tener en cuenta con respecto a las leyes de Kepler. Y es lo siguiente, a ver, notas. Lo primero es que estas leyes hacen una descripción cinemática, ¿vale? Es decir, no se adentran en la causa del movimiento. Es una suerte de lo que digo, una cinemática, ¿vale? Solo describen el movimiento. De hecho, como ya os dije en el vídeo anterior, Kepler estuvo intentando durante mucho tiempo darle una justificación a sus órbitas circulares y toda esa historia basada en las musicales y las figuras geométricas perfectas, ay, no me acuerdo ya del nombre, los objetos tridimensionales perfectos con los símbolos de la Tierra y el agua y los elementos y toda esa parafernalia. Lo estuvo intentando, pero claro, no lo consiguió porque era bastante más diferente de cualquier justificación divina, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Kepler era un tío muy religioso. Entonces, a lo mejor uno se planteaba si ese fracaso le llevó a pensar o considerar que el ser humano debería contentarse con describir los cuerpos celestes y no en tratar de entender la obra de Dios. O sea, es una cosa, a veces uno se puede llegar a preguntar estas cosas cuando ve esto, ¿no? Bueno, luego por otro lado, fue Galileo quien puso las bases para poder comprender las leyes terrenales. Hay que tener en cuenta que seguía existiendo una consideración de que lo terrenal y lo celeste eran mundos diferentes y con leyes diferentes, ¿vale? Ya fue Newton después, más adelante, cuando la cosa empezó a decir, no, 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 ojo, esto no tiene absolutamente nada de raro ni de ajeno a lo que vivimos en el mundo real. Ya os comenté que todo esto venía de ideas muy platónicas, del mundo de las ideas, de cosas súper perfectas en la esfera celeste, que en la Tierra era todo como sucio y degenerado y que no podía compararse con lo que había en el mundo celeste y toda esa parafernalia, ¿no? Pero precisamente ese fue el logro de Newton, que basándose en lo que había hecho Galileo, pudo considerar una mecánica universal. Es decir, las leyes que regían en la Tierra también regían en los cielos, ¿vale? Entonces, el movimiento de los planetas ya no necesitaba nada raro, ajeno, celeste, ni maravilloso, divino que los moviesen, ¿vale? Ya veremos que todo esto tiene que ver con las fuerzas centrífugas, perdón, centrípetas, las centrífugas cuando eres tú el que está girando, ¿vale? Pero, ¿qué más quería yo contaros que apuntaros en las notas? Sí. Sí, lo que quería, que casi se me olvida, es precisamente esto. Había estado alrededor de esta idea desde hace un rato, pero esto es el cuajao de todo ello, ¿no? Es decir, no da ningún motivo, de ninguna clase, ¿eh? Eso es importante. Ved que de ninguna clase. Es decir, no da una motivación física para hablar de esto, pero tampoco da una motivación divina. Tampoco. ¿Vale? Es decir, si hubiese funcionado lo de los armónicos musicales y todo eso, ya tendría el tío como una especie de visión de lo divino ahí y tal, ¿no? Pero en realidad no fue así. Simplemente dio unas leyes que eran puramente matemáticas y que no tenían ninguna justificación ni física ni divina para estas leyes. Esto es un paso de gigante. O sea, esto, aunque parezca un paso atrás, en realidad es un paso de gigante y por eso mismo son leyes, precisamente, por la diferencia entre la ley y la teoría. O sea, eso ya lo hemos oído mil veces, que una ley no es, o sea, es menor que una teoría, por así decirlo, ¿no?
Porque una teoría da justificación. O sea, da justificación. Claro, uno puede decir, bueno, pero la ley de Newton sí que te da una justificación, ¿no? Te dice, no, esto es por la fuerza centrífuga y toda, centrípeta, perdón, y todo esto. Sí, 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 pero no dice de dónde se genera, ¿vale? Por eso, a ver, a mí esto de leyes, vale, sí, son leyes técnicamente, estoy seguro de que, a ver, seguro que hay gente que sabe más que yo y me dice, no, no, no son leyes, leyes, no son postulados, claro, por la razón que sea. Pero son unas leyes cinemáticas, es decir, no, con ellos solo se explica el movimiento de los astros, no habla tampoco del movimiento de las cosas en la Tierra, por ejemplo, sin embargo las leyes de Newton sí. Entonces, aquí es donde empezamos a jugar con todo esto. Ya veréis en el siguiente vídeo que vamos a deducir la ley de gravitación de Newton y la vamos a deducir a partir de esto. Es decir, vamos a juntar, vamos a mezclar el mundo de lo divino con el mundo de lo terrenal en una ley, sin más, y ya veréis que no tiene nada de esotérico realmente la aparición de la fuerza de gravitación en sí. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el siguiente vídeo, pasadlo muy bien y dadle like y esas cosas.